¿cómo andás? Bien, muy bien. Inés, contame una cosa, ¿qué es lo último que se sabe? Porque llega un poco difuso, ¿no? Algunos dicen los tanques ya prácticamente están en el centro de Ucrania, otros que todavía no entraron. Rusia dice los estamos retirando, adentro dicen están acá y tranquilos. ¿Qué es lo que se sabe? Es la clásica confusión propia de una guerra, Fer, o de una incipiente situación de guerra. Básicamente, luego de la orden de Putin del lunes a la noche de desplegar, de hacer que las tropas rusas se instalen en Donetsk y Luhansk, no hay indicios reales de que esas tropas hayan aún ingresado. Sí, lo que está haciendo el Kremlin es blanqueando poco a poco la existencia de tropas que ya estaban ahí y que no debían estar ahí, pero que estaban ahí apoyando a los rebeldes prorrusos que combaten contra el gobierno central de Kiev en esa región del este de Ucrania. Entonces, esa situación por el otro lado. Anticipando esa invasión o esa incursión al este ucraniano, Estados Unidos y la Unión Europea, los principales actores de la OTAN, están reforzando las sanciones. Ayer fue el turno de Washington, que básicamente impuso sanciones sobre la deuda, la capacidad de Rusia de financiarse internacionalmente y sobre el círculo íntimo de Putin. Hoy la UE dijo, nosotros vamos a avanzar incluso más allá de las sanciones de Estados Unidos y vamos a sancionar a la otra persona que es crítica hoy en Rusia. Por un lado, Vladimir Putin. Y segundo, la segunda persona más importante, Sergei Shoigu, ministro de Defensa y el hombre que decide el operativo militar que hoy está cercando por el norte, el este y el sur a Ucrania. Ucrania está recomendando a sus ciudadanos que viven en Rusia abandonar el país, ¿no? Exactamente, es parte, así como le advierte que no viajen a los ciudadanos ucranianos a Rusia, también pide a los ucranianos que viven en Rusia que se retiren. De la misma manera que, como vimos hace un rato en LN+, Rusia está retirando su personal de la embajada en Kiev. Son los movimientos propios de un escenario prebélico. Ahora, Fer, la gran pregunta es, ¿cuál será la cara de esa guerra si esa guerra efectivamente estalla? ¿Será una guerra a todo vapor que involucre a actores que van más allá de Rusia y Ucrania y que sean la OTAN un actor también central de ese conflicto bélico? ¿O será solo una incursión de Putin a donde prometió esta semana, el este de Ucrania? ¿Y por qué podría ser solo eso? Porque las sanciones recién empiezan y probablemente lo asfixien, pese a que Rusia hoy tiene cierta autonomía financiera, asfixien a Putin, a su círculo íntimo, y lo lleven a tratar de retirarse de donde está. Todavía no es cierto. Inés, había un mapa de Ucrania que explica un poco la peligrosidad de lo que estamos hablando, porque en realidad las dos regiones del sudeste de Ucrania que están en jaque, digamos, tomadas por prorrusos y demás, es una porción muy chiquita. Pero sin embargo, los prorrusos aparentemente ocupan mucho más que eso, y es hasta donde quiere avanzar y extender esa frontera de las regiones hacia el centro de Ucrania, Putin. Exacto. Las dos regiones en las cuales oficialmente se van a instalar supuestamente las tropas, de acuerdo con la orden de Putin, son Donetsk y Luhansk. Donetsk tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes, Lugansk algo así como 1,5 millones. Son 4 millones de personas, el 10%, el 9% de la población ucraniana. Es, en términos relativos, poco. Ahora, las fuerzas rusas, de acuerdo a observadores norteamericanos y europeos, probablemente sí avancen hacia el resto de Donbass, que es la gran región que engloba estas dos provincias. Y Donbass es prácticamente 1/3 de Ucrania, es decir, que sí, se estaría adentrando. Pero Donbass sigue siendo un límite que informalmente, o digamos, tras los telones del gran escenario de alta política internacional, probablemente no sea la línea roja que tiene que cruzar Putin para que Occidente reaccione con una guerra total. En el caso, Ine, el tema del gas, ¿es la gran carta que tiene en este caso Putin para decir, ojo, tampoco me asfixien tanto porque yo cierro la palanca?
Sí, no, Tucu. ¿Por qué sí? Porque, bueno, como ya hemos hablado un montón de veces, el 25-30%, entre el 30 y el 40% del gas europeo proviene de Rusia, fundamentalmente a través de gasoductos que van por Ucrania y que le dejan regalías a Ucrania, y el 25% del petróleo también que consume Europa proviene de Rusia. Es decir, que Rusia tiene una carta gigantesca para jugar en este conflicto. Eso es un lado de la pregunta. Hay otro lado, que es que la economía rusa tiene varias particularidades. Hay dos en particular que explican. La economía rusa es un Estado muy rico y una sociedad que se empobrece porque cae su salario, el valor real de su salario. Y por el otro lado es una economía muy poco diversificada, que básicamente descansa sobre el ingreso de las divisas de energía y ventas de armamento y alguna otra producción industrial. Es decir, que para Putin esa carta del gas es un arma de doble filo, porque si también Putin corta el gas y corta el petróleo de Rusia, probablemente se quede sin los principales ingresos del Estado ruso. Claro. Y una guerra hay que financiarla. Rusia hoy tiene 640.000, 650.000 millones de dólares en reservas. Es el cuarto país con mayores reservas del mundo. Es decir, le da una autonomía financiera gigantesca. Puede soportar sanciones. Ahora, ¿puede soportar sanciones y una guerra? Esa es otra gran pregunta que puede llevar a disuadir a Putin de ir más allá de esta línea roja que es Donbass. Ine, ¿y cómo estás? ¿Cómo puede incidir en la Argentina, digamos, esta guerra con Rusia y la Unión Europea y OTAN en cuanto a nuestra economía, a nuestra vida? Bueno, el impacto más directo tiene varias capas de impacto, como toda guerra que amenaza con ser una guerra que involucre a los grandes actores centrales del mundo hoy. El impacto directo, Marian, son dos. El precio de los commodities, dos tipos de commodities, la energía y los cereales. Claro. En cuanto a la energía, hay un tema central que es el precio del gas. El precio del gas en este conflicto empieza a subir, obviamente porque Rusia es uno de los grandes proveedores de Europa y al estar ya retaseando la provisión de gas, Europa apela a dos fuentes principales para compensar esa falta de gas que empieza a insinuarse porque Putin cerró el grifo, que son Estados Unidos y Qatar, principales proveedores de gas líquido a Europa. Argentina el año pasado importó algo así como entre 45 y 50 barcos de gas líquido, ¿no? Entonces, esos barcos principalmente provienen de Qatar. Este año Argentina probablemente tenga que importar más porque el otro gran proveedor de gas de la Argentina es Bolivia y Bolivia tiene problemas de producción. Es decir, que va a tener que importar más de Qatar. ¿Qué pasa? Qatar, ante la falta en Europa, va a tener que proveer más a Europa. Y ahí se empieza a elevar, la tensión empieza a hacer que el precio del gas líquido suba. Por lo tanto, para la Argentina, el invierno va a implicar una mayor erogación de divisas que, como sabemos, en la Argentina no tenemos. Exactamente. Ese va a ser el principal, el más directo de los impactos. Hay otro, el precio de los cereales, sobre todo trigo y maíz, que Rusia y Ucrania son grandes productores y eso podría hacer que ambos cereales suban el precio. Por lo tanto, para la Argentina es una buena noticia esa, no así la del gas. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que cuando el precio de los cereales, soja, trigo, maíz, sube, también sube la tensión por la distribución de esa renta extra, como entre el gobierno y los productores. Entonces, para la Argentina el impacto es directo. Y esta es una primera capa. Hay otras capas y fundamentalmente es la del alineamiento geopolítico. Y ahí se abre una caja de Pandoras para la cual el gobierno argentino, por lo que hemos visto en estos 2 años, y la Cancillería o la diplomacia política argentina, no creo que estén muy preparadas porque es una geopolítica que va a ser muy demandante de alineamientos. Sí, y hay que ver si la Argentina está dispuesta a hacerlo. Por lo que vimos en el último comunicado, la Argentina no sabría dónde quedar parada, ¿no? Exactamente. Igualmente. Sí. Inés, gracias por el contacto. Gracias, chicos. Hasta Chao, luego. Gracias. Inés Capdevila. Desde nuestra redacción nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes tenemos una recomendación de Mariana. Tenemos una, sí. Bodega Lagarde presenta su nuevo lanzamiento TIA, vinos provenientes de viñedos de Luján de Cuyo, Mendoza, que reflejan